Canaleta querida, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Vamos a hablar de Fórmula Uno. Vamos a hablar mucho de Fórmula Uno. Llevo tiempo pensando en hacer este video y llevo tiempo pensando que este año voy a hacer mucho más contenido de Fórmula Uno. Ojalá pueda lograrlo. Voy a tratar de explicar no solamente los cambios de reglamento para esta temporada, sino por qué las carreras cambiaron para siempre. Y cómo vamos a ver carreras que me parece van a ser completamente distintas a las que estábamos viendo anteriormente. Ni mejores ni peores. Vamos a tener que entender muchas cosas para meternos en la carrera y tratar de simplificar lo que está pasando entre 22 autos en la pista. De eso vamos a estar hablando y de cómo va a ser la Fórmula 1 este año. Tengo duda, no sé si hacer un canal nuevo para la Fórmula 1, no sé si soy capaz de hacerle mucho contenido, porque también aprendí que YouTube me va a castigar si le meto Fórmula 1 a este canal donde hablamos tanto de fútbol. Así que cualquier idea que tengan acerca de cómo podemos dividir esto de Fórmula 1 y de fútbol es bienvenida. Pónganla en los comentarios que la iré leyendo e iré aprendiendo de ellos. Primero y principal, lo que ya sabemos, el auto es más chico y es más liviano. Esto ya se ha hablado muchísimo y tiene una potencia distinta a la que venía teniendo el año pasado, no solamente en cantidad de potencia, sino en cómo se genera esa potencia. Ahora vamos a hablar de eso, muchísimo vamos a hablar de eso, porque es el cambio que más afecta a la Fórmula 1. Primero, a la izquierda de blanco el auto del año pasado, o del ciclo pasado, en azul el auto de este año. Un par de novedades importantes. El auto es más corto, es más angosto, es más liviano, tiene mayor ancho en el ala trasera, pero tiene menos carga aerodinámica porque tiene solamente 3 elementos. Es más angosto en el ala delantera y tiene también solamente 3 elementos. Esto es lo más básico que podemos tener del auto. Se reclamaba, y por medidas de seguridad el auto se ha ido haciendo más grande en los últimos años, se reclamaba que los autos no eran muy ágiles en los últimos años de la Fórmula 1. Eran autos más bien pesados, grandotes, difícil de mover. En circuitos más antiguos era difícil encontrar lugares de sobrepaso, entonces necesitaba en la Fórmula 1 un auto más ágil. Este es un auto más ágil en general. Esos 3 plataformas, 3 elementos que tiene el alerón delantero ya empiezan a causar un motivo de desarrollo, porque lo que vimos esta semana en las pruebas en Barcelona es que algunos equipos agarran el alerón delantero a la pieza que está más abajo de los 3 y tienen 2 que pueden cambiar, mientras que hay equipos que agarran, que pueden cambiar de posición, mientras que hay otros equipos que agarran la nariz del auto al elemento del medio del alerón, entonces solamente pueden mover el de arriba. Recuerden que la gran novedad para esta temporada es que van a tener un sistema de DRS en la parte delantera y en la parte trasera, que ya no se llamará DRS, se llamará la aerodinámica dinámica, y básicamente lo que le va a permitir a estos autos es alerón delantero y alerón trasero, abrirlos y cerrarlos cuantas veces quieran en cualquier lugar del circuito y en cualquier situación de carrera. Y ya no es el DRS que se bajaba para tratar de pasar al auto de adelante cuando estabas a menos de un segundo. Va a haber otra forma, otra ayuda para el que quiera pasar, pero no va a pasar por los alerones. Ahora vamos a hablar mucho de esto, de los cambios de alerones, porque la primera lógica que encontramos todos es, bueno, en las curvas lentas van a tener todo el ala, después cuando tengan rectas largas van a bajar las 2 alas y van a ser mucho más rápidos. Pero ahora me voy a meter a hablar un poquito de eso, de cómo va a cambiar los conceptos de los autos y cómo va a cambiar la forma en la cual los autos son diseñados, construidos y sobre todo cómo se piensa el auto para cada carrera, pues, cómo se concibe el auto para cada carrera. Eso es lo más importante, el auto más chico, el auto con la aerodinámica móvil, alerón delantero y alerón trasero, más limitados en cantidad. Acuérdense que hubo una época de los años donde los alerones tenían 1000 aditamentos y 500 alerones más grandes, más chiquitos. Ahora adelante va a poder haber 3 y además va a ser más angosto, como lo pueden ver, 1350 es la dimensión del alerón delantero. Algunos equipos ya probaron en Barcelona, en la parte de afuera, un segundo alerón hacia los costados, pequeño. Eso está permitido. Vamos a ver cuánta vida le dan a eso. Alpine con Colapinto fue uno de los que probó ese sistema. Los neumáticos son del mismo diámetro, de 18 inches, un poquitito apenas más chicos de diámetro, 705 milímetros a 720, pero básicamente son los mismos, de 18 inches. La gran diferencia es que son mucho más angostos. Y al ser mucho más angostos, se pierde aproximadamente un 10% de superficie de contacto con el piso. Y al perder 10% de superficie de contacto con el piso, automáticamente se pierde grip, se pierde agarre, porque hay menos neumático que está tocando el piso. Es decir,
Una variante que va a generar un impacto muy importante porque los autos van a tener mucha potencia, porque son más livianos, porque son más chicos y porque aparte el neumático al ser más chico tiene menos adherencia, si se quiere, a la hora de doblar. Ahora, el tema de los neumáticos tiene que ver con el peso, porque hablábamos de 770 kilos con respecto a los 800 que tenía antes el auto de Fórmula 1. El auto de Fórmula 1 tenía que dar 800 kilos cuando terminaba la carrera de Fórmula 1 con los neumáticos puestos y con un poquito de combustible, suficiente para la muestra. Ahora se divide el peso del auto entre lo que pesan los neumáticos y lo que pesa el auto. Y esos 770 incluyen los 48 kilos más o menos que pesa un juego de neumáticos. ¿Qué significa esto? Que ya no vamos, 46,4 kilos. ¿Qué significa esto? Que ya no vamos a ver que terminada la carrera, los autos lentamente vayan buscando la parte más sucia de la pista para que se vayan pegando los pedazos de caucho que habían quedado en la pista como consecuencia del desgaste de la carrera y con eso iban ganando peso. Con eso iban subiendo un par de kilos como para dar el peso reglamentario. Eso ya no va a poder, no va a pasar más porque el peso del auto se divide reglamentariamente en el auto y los neumáticos. Los neumáticos pesan 46,4, mientras que el auto va a pesar entre 724 y 726, porque al final de cuentas hay que llegar a esos 770 sumando los dos compuestos. De esos 725 kilos que pesa el auto, sin los neumáticos, hay que calcular que más o menos 135 kilos pesa el motor, más 20-25 kilos de las baterías, 20-25 kilos del sistema de recuperación de energía. Por eso es que los equipos están teniendo algunos problemas para poder dar con el peso mínimo, que es importante porque claramente tener menos peso, tener un auto más liviano, te da muchas ventajas a la hora de velocidad, de tiempo. Entonces, eso es algo importante que no es menor en la Fórmula 1 para esta temporada. Otro tema que no es menor y que es totalmente importante es el piso del auto. Estamos acostumbrados a que el año pasado veíamos el piso de los autos de Fórmula 1 y veíamos que tenían 1000 túneles. Tenían 1000 túneles, y trataban de esconderlos y tratábamos de ver por dónde iban esos túneles y qué escondía cada uno de esos túneles y qué nos podía dar cada uno de esos túneles. Bueno, eso no lo vamos a tener más. Los autos de Fórmula 1 a partir de esta temporada van a tener un túnel que va a ser totalmente, un piso que va a ser totalmente plano, no va a tener ese túnel, esa cantidad de túneles, tampoco va a tener la posibilidad de diseñar todo lo que había para diseñar y tampoco va a tener efecto suelo, que era lo que generaban todos esos canales en la parte inferior del auto. El piso del auto de Fórmula 1 de esta temporada va a ser totalmente plano y eso va a cambiar. Bueno, ahí está, menos mal que algunas de las fotos que me robé dicen a quién se las robé como para darle el crédito. No hice ninguna yo. Y eso va a cambiar la altura del auto y obviamente la carga aerodinámica del auto. A ver, dejamos los autos de efecto suelo. ¿Qué era el efecto suelo? Los autos anteriores tenían toda esa cantidad de canales, de túneles por debajo que hacían que el auto se pegara al piso. Por eso veíamos tanta chispa, por eso veíamos algún problema donde en alguna carrera algún equipo fue descalificado porque tocaba demasiado y no daba el piso de esa placa que está en el medio. Y eran autos que tenían mucha velocidad de curva porque iban muy pegados al piso. Este auto va a tener menos velocidad de curva porque no va a tener ese efecto suelo y como consecuencia de eso va a generar que se diseñe de otra manera el auto de Fórmula 1. Ese efecto suelo hacía que todo estuviera pensado para que el auto sacara el aire que venía de frente para los costados y para arriba, porque por abajo prácticamente no podía pasar auto porque el auto tenía que estar lo más pegado al suelo posible, porque teníamos ese sistema de canaletas que iban por debajo y que le permitían al auto absorber toda esa energía y pegar al piso al auto y darle mayor velocidad. Con este nuevo piso, el auto va a perder ese efecto suelo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el regreso de lo que en algún momento se llamó en la Fórmula 1 el rake. Y este es el rake de la Fórmula 1. Este es el auto a propósito. Ya hablaré de esto bastante más adelante, en la medida que le puede ir dando más contenido a la Fórmula 1. Este es el nuevo auto de Adrian Newey, el Aston Martin, que ha generado una revolución de comentarios. ¿Ven la altura? ¿Ven la altura que tiene el auto? ¿Ven el espacio que hay en el piso, en la parte trasera? Se los puedo mostrar en el auto de Colapinto también. ¿Ven qué separados que están los autos del piso? Al no tener todos esos canales, al no tener efecto suelo, hoy los autos eligen el famoso rake, que es un auto que esté
más pegado al piso adelante, más levantado desde atrás, porque por abajo del auto va a pasar mucho aire también. Es decir, nos vamos a encontrar con autos que van a ser más chicos, que van a tener mucha menos carga aerodinámica por las limitaciones que van a tener el alerón delantero y el alerón trasero, y que tampoco van a tener el efecto suelo que tenían anteriormente, y como consecuencia de eso no van a tener el agarre que venían teniendo eso. Esto en función de lo que es hasta el momento la parte aerodinámica del nuevo reglamento. También tenemos que hablar de la parte de motor, porque al final de cuentas, la parte de potencia, porque ya no hay que hablar más de motor, hay que hablar de energía y hay que hablar de potencia en la Fórmula 1, principalmente de energía, porque cambia la forma en la cual se le provee energía al auto para moverse. Es tan simple y tan sencillo y tan complicado como eso. Antes, históricamente, estábamos acostumbrados a un motor de combustión, el motor de 6 cilindros en estos últimos años. En el último reglamento ya llegó la parte híbrida, donde el 15% de la potencia se generaba a partir de recuperación de energía y esa recuperación de energía iba a baterías. Ahora va a ser un 50 y 50, con una diferencia muy grande. Ese 15% que recuperaba de energía el auto de Fórmula 1 del reglamento anterior, lo hacía a través de dos sistemas. Uno que se enfocaba en sacar energía del frenado y otro que se encargaba de sacar energía de la temperatura que venía para los escapes del turbo. Ese segundo elemento de recuperación de energía ya no existe para esta temporada de Fórmula 1. Entonces, la Fórmula 1 va a tener mucha más energía, 50 y 50. 50% va a ser energía recuperable del auto, 50% va a ser energía que provee el motor tradicional que conocíamos habitualmente en la Fórmula 1. Esto significa, entre otras cosas, primero, que las baterías son más grandes, que también hay que ver el tema del peso para poner más baterías, el sistema de recuperación de energía, porque ahora va a recuperar mucha más energía de la que recuperaba antes de ese frenado, y aparte solamente se va a recuperar energía del frenado del tren trasero del auto y no del tren delantero. Por eso hablaba de los pesos anteriormente y de la complicación que han tenido algunos como para poder dar con el peso mínimo, que es lo ideal, obviamente, en función de conseguir velocidad. Ahora, y vamos a escuchar hablar mucho de energía, yo los voy preparando porque vamos a escuchar hablar mucho de energía y seguramente estamos esperando todos a ver qué nos muestra la Fórmula 1 en cuanto a gráficas, cómo nos va a enseñar durante la carrera, todos los que estamos siguiendo el espectáculo, en qué condición de energía está cada uno. Porque la energía no es ilimitada. Y el gran debate, y ahora me voy a meter a hablar un poquito de eso, pasa por cómo los autos y cómo los pilotos y cómo los ingenieros hacen de la recuperación de energía un tema principal de la carrera. No solamente que no la tienen ilimitada, sino que entender en qué momento pueden utilizar esa energía, cuánta energía pueden utilizar y cómo la pueden utilizar, básicamente va a definir la carrera. Por eso yo les decía que vamos a ver carreras completamente distintas, porque no vamos a hablar únicamente de la carrera, de quién lo pasa, de quién no lo pasa, de quién tiene más motor, quién tiene menos motor, de quién viene. Vamos a hablar también de quién está recuperando más energía, de cómo está recuperando la energía, de cómo tiene las baterías de energía, de cuánta está utilizando de esa energía como para poder tener a disposición para pasar, para defenderse, porque va a haber, y escucharán hablar mucho de esto también, va a haber el botón para poder pasar y va a haber el botón para utilizar la energía. Y vamos a estar todo el tiempo viendo cuánta energía le queda a cada uno. El motor Honda, por ejemplo, con la parte del motor tradicional más el almacenamiento de energía, luce así. Una cosa completamente futurista con respecto a lo que estábamos utilizando. Y acá nos vamos a meter en cuestiones que tienen que ver más con una cuestión técnica. Es decir, el motor a combustión va a ofrecer el 50% de la potencia. El motor, la energía recuperada de los frenos va a ofrecer el otro 50% de potencia. El tema es, y este ha sido el debate de este último tiempo, que es muy difícil recuperar toda esa energía en una vuelta solamente en los lugares de frenado. Recuerdo que el año pasado Verstappen habló en algún momento después de hacer pruebas en el simulador y decía que como el auto iba perdiendo energía porque se iba quedando sin la batería, en rectas largas, como por ejemplo en Monza, le iba teniendo que hacer rebajes para recuperar un poco las revoluciones del auto porque iba perdiendo energía e iba perdiendo. El tema es un tema que
una palabra que vamos a tener que aprender todos a utilizar con frecuencia son los megajoules, que es la energía que se concentra, que se recupera de los frenos y que se almacena en esas baterías. Básicamente, se pueden recuperar por reglamento 8.5 megajoules por vuelta del frenado. Y eso es por reglamento. Ahora, una cosa es lo que permite el reglamento y otra cosa es cómo hacerlo en circuitos que no tienen tantas zonas de frenado y no tienen capacidad para recuperar tanta energía de frenado. Y ahí está donde se están rompiendo la cabeza muchos de los ingenieros. Hay pistas que les queda muy cómoda, circuitos callejeros, van frenando mucho, van recargando energía, entonces la pueden utilizar. Y después vamos a ver muchos en qué momento el piloto va a utilizar esa energía para defenderse, para atacar, para intentar sobrepasar, para hacer una vuelta rápida. En la clasificación utilizarán toda la energía, pero después en la carrera, el administrar esa energía y cuánto pueden recuperar, me parece que va a ser por lo menos entretenido. Por momentos me da miedo de cuánto tenemos que entender para ver una carrera de auto, pero creo que al principio va a ser complejo porque este reglamento es nuevo para todos. Después, con la medida que vaya pasando el tiempo, se va a ir normalizando para todo el mundo. Este gráfico, que es un poquito complejo, me parece que es bastante fácil para entender y explicar cuánta energía recupera en condiciones normales el auto. Primero, volvamos a este gráfico. Este auto, que es más chico, con menos carga aerodinámica, más liviano y sin efecto suelo y con neumáticos más finos, va a necesitar más espacio para frenar. Así de fácil y así de sencillo. Porque el auto anterior, con la carga aerodinámica que tenía y con las capacidades que tenía, era capaz de frenar realmente muy adentro de la curva. Este auto se calcula que va a frenar, va a necesitar un 20% más de distancia para frenar en cualquier curva. Es decir, si un auto de Fórmula 1 en la temporada anterior necesitaba frenar a 100 metros de la curva, el auto de esta temporada se calcula que va a necesitar entre 120 a 125 metros para poder frenar. Todas las variables de energía más un frenado más largo hacen que se genere más oportunidades de sobrepaso, porque el problema con el auto anterior, entre otras cosas, salvo que era solucionado por el DRS, era que el auto frenaba tan adentro de la curva que ¿a dónde estirás un frenaje? ¿Cómo haces para meter el auto si tenés pocos metros para intentar algo parecido? Bueno, ahora se va a necesitar un 20% más de espacio, de distancia para poder frenar. Eso, sumado a que la velocidad de curva va a ser mucho menor porque el auto anterior tenía efecto suelo, más carga aerodinámica, entonces el tráfico, el tránsito y neumáticos que le daban mayor grip porque eran más grandes. El tránsito de una curva era tremendamente más rápido el año pasado del que vamos a tener este año. De hecho, los primeros registros, cuando empecemos a competir, creo que el auto va a ser más lento este año en principio, en el tiempo total de vuelta, que el del año pasado. Y eso que va a ser más rápido en velocidad final y va a ser más rápido en rectas, pero como tiene menos carga aerodinámica y doblarse le va a complicar mucho, entonces va a necesitar más espacio de frenado, va a haber más maniobras de sobrepaso. Ahora sí, explicado eso, venimos a esto. Le voy a explicar el primero, donde dice Italia. ¿Y qué significa? En Monza se frena el 11% del circuito, 11.6. Vean atención, Italian ahí arriba y ahí vamos a entender todo lo demás muy fácil. Síganme, ténganme paciencia con esto porque llevo días preparando todo esto. 11% de la vuelta se frenaba en Monza, que es un circuito que tenía obviamente poco frenaje y mucha recta. El tiempo de clasificación fue de 79 segundos más o menos el año pasado en Monza. Es decir, 1.19, 1.20 era más o menos el tiempo. Y se frenaba el 11%. El 11% de 79 se frenaba 9.2 segundos. Como calculamos que se va a frenar un 20% más esta temporada, por lo que explicaba recién, neumático más chico, menos carga aerodinámica, bla, 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 todo eso que hablábamos recién, se van a requerir 20 metros más en 100 metros para poder frenar el auto. 20% más. Por eso vamos a pasar de los 9 segundos que se frenaba el año pasado a 11 segundos que se va a frenar en esta temporada. El tema es que, acá estamos con los megajoules, MJ, acuérdense de eso que lo vamos a ver mucho. En 11 segundos, de acuerdo al reglamento de la Fórmula 1 y cuánta energía permite recuperar del frenado mismo, en 11 segundos se recuperan 3.86 megajoules. 3.86. Acuérdense que
por reglamento, pueden recuperar hasta 8.5 por vuelta. Entonces, hay un déficit que los equipos y los pilotos van a tener que reemplazar de otra manera. Primero, no se puede, porque alguien en algún momento lo dijo y lo escuché en algún programa, no se puede simplemente ir en una recta con el acelerador a fondo y frenando un poquito, para que ese freno poquito te vaya cargando las baterías. Está prohibido por reglamento. La forma, y es un tecnicismo demasiado complejo que no me voy a poner a explicar ahora porque me llevó un buen rato entenderlo, básicamente en ciertos escenarios donde el piloto podría ir con el acelerador a fondo y no lo hace y levanta, famoso lift and coast, se dice en inglés, que es cuando levantás y transitas ciertos momentos que podrías ir acelerando, pero los transitas. Se usaba mucho para ahorrar gasolina, eso, para ahorrar nafta. En esos momentos donde no utilizas la potencia que podrías estar utilizando, se genera una recuperación de potencia. Pero el gran objetivo que tienen todos es llegar a que el auto recupere 8.5 megajoules por vuelta. En la última columna, MJ Rank dice el ranking de los megajoules, es decir, en qué circuito se recupera más, en qué circuito se recupera menos. Por ejemplo, vamos a ver que el circuito número 1 es Azerbaiyán. En Bakú, como se frena el 20% de la vuelta y es una vuelta larga de 101 segundos, vamos a pasar de 20 segundos frenando el año pasado a 25 casi. Es decir, se van a recuperar 8.69. Se va a recuperar más de lo que el reglamento te permite recuperar por vuelta. ¿Por qué? Porque es un circuito en el cual está frenando el 20% del tiempo. 25 segundos de los 100 que tiene la vuelta, de los 101, está frenando. Y eso permite una recuperación máxima de energía constante. Ahora, en este momento está todo el mundo tratando de ver cómo funciona todo esto, porque lo que vimos esta semana en Barcelona con las pruebas es, primero principal, tratar de que todo esto funcione. Tratar de, por primera vez, poner el motor en el auto, ponerlo en pista, que cuando pongas primer arranque, que la caja esté bien con el motor, que el motor esté bien ensamblado con el auto, con el chasis, que las baterías recuperen la energía, que toda la parte eléctrica esté bien conectada, que los botones que tienen en el volante funcionen para atacar, para defender, para todos los escenarios que va a tener la carrera y que todo eso funcione y que además sea confiable, es decir, que se puedan dar muchas vueltas. En ese contexto donde se vienen dos pruebas más en Bahrein, presten atención a la primera carrera. La primera carrera es Australia. 10% de la pista es de frenado. Las pistas de más frenado son las pistas que tienen mucha curva lenta, obviamente. Y en Australia hay mucha curva de mediana y alta velocidad donde no hay que frenar tanto. 10% de frenado. En una vuelta de 75 segundos vamos a pasar de casi 8 a 9,5. Se van a poder recuperar solamente 3.28 megajoules por vuelta de los 8,5. Es decir, los pilotos no van a tener tanta energía, salvo que van a encontrar otras maneras de tratar de recuperar energía. Pero esto tiene que ver con la administración de la energía que van a tener que hacer. Los pilotos no van a poder apretar el botón de boost, de energía, permanentemente, ni siquiera mucho, porque se van a encontrar con que el auto se les va a quedar sin energía en cualquier momento. Y por eso, a ver, ahí lo tenemos, es el 23º de 24. Australia y Arabia Saudita son los 12 circuitos que tienen menor recuperación de energía por frenado en toda la temporada. Hay otro tema, esto tiene que ver con la parte de energía. Después, hay otro tema que tiene que ver cómo se usa esta energía. El piloto que va adelante la puede usar para defender, porque hay una cuestión que tiene que ver con el reglamento, que a determinada velocidad te empieza a quitar energía. Entonces, los autos van a ser más rápidos, pero no lo vamos a ver al final de la recta y no van a ir ganando velocidad progresivamente. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, por una cuestión para defenderse, segundo, para llegar a esa velocidad máxima lo antes posible. Saliendo de las curvas, sobre todo una curva lenta, apretar el botón de energía extra para llegar a esa velocidad lo más rápido posible. Porque llegar a esa velocidad lo más rápido posible te significa ganar tiempo, porque va a llegar un momento en que vas a llegar a una velocidad máxima donde te va a limitar la propia energía. Y eso lo voy a explicar ahora cuando hablemos de cómo pasar. ¿Cómo se va a pasar en la Fórmula 1? Préstenme atención con estos gráficos. Vamos a mirar el gráfico de arriba. En la línea que está en los 350, es la línea de velocidad, es decir, de potencia entregada por la energía. 350 kilowatts entregados por energía. Esa es la línea verde que va por ahí arriba. Y abajo tenemos la velocidad.
Cuando el auto llega a 290 kilómetros, ahí está entre 280 y 300 donde se empieza a levantar la liñita roja. Cuando el auto llega a los 290 kilómetros por hora, la batería empieza a entregar menos energía al auto. Por eso la línea azul empieza a descender, porque el auto empieza a recibir menos energía. Significa que va a seguir ganando un poco de velocidad, ahí lo vemos, va a llegar a 320, va a llegar a 340, pero con menos energía que venga de la batería. Mientras que cuando el piloto, por eso yo les digo que el piloto tiene que tratar de llegar lo más rápido a 350 para tratar de pasar ese tiempo rápido en máxima velocidad. Y hay otro dato que no me voy a meter a explicar ahora, pero les cuento. El auto del 2026 va a acelerar de 0 a 160 básicamente en el mismo tiempo que aceleraba el auto del año pasado. Ahora, por todos estos motivos de utilización de energía y del motor y cómo va a funcionar la categoría, entre 160 y 320 kilómetros por hora se va a dar la gran ventaja con respecto al año pasado. Es decir, vamos a ver autos que van a salir volando una vez que empiecen a acelerar después de la curva y que cuando lleguen a los 160 van a ser mucho más rápido que los autos del año anterior hasta los 320. Ahí empiezan a perder, a los 290 empiezan a perder línea azul, empiezan a perder aporte de la energía. El que apriete el botón para poder pasar, para eso tenés que estar en el inicio de la vuelta un segundo por detrás del auto que va adelante, va a tener la ventaja, ojo, va a tener la ventaja, pero tenés que tener la energía disponible, de poder permanecer hasta los 336, 337 kilómetros por hora utilizando toda la energía disponible, es decir, los 350 kilowatts. Conclusión, mientras el auto que va adelante empieza a perder energía a los 290, el que viene atrás va a seguir teniendo esa energía hasta los 337 kilómetros. Lo que está mostrando el gráfico de abajo es la suma de potencia entre la energía que genera el frenado y que va a las baterías, es decir, la energía que entrega las baterías, el MGU, que se llama KMGU, y la energía que entrega el motor. Es decir, el auto va a estar alrededor de los 1000 caballos de fuerza. Y ahí lo vamos a ver. Cuando lleguen a 290, esos 1000 caballos de fuerza va a pasar a que el que venga desde atrás va a mantener esos 1000 caballos de fuerza hasta los 310, 315. El que empiece a perder la potencia de la energía por batería, la línea azul que va bajando, a partir de los 290 kilómetros, empieza a perder potencia. Presten atención a la línea roja. La línea roja marca la diferencia de potencia a favor del que viene atrás. Es decir, cuando llegan a 320, que la línea roja está entre 320 y 200, significa que a 320 kilómetros por hora, el auto que viene atrás va a tener 200 caballos de fuerza más que el auto que viene adelante. Espero no volverlos locos con todo esto. El auto que viene atrás, a 320, va a tener 200 caballos de fuerza más de los que tiene el auto que viene adelante, porque naturalmente, por reglamento, va a empezar a perder energía que viene de la batería. Esta va a ser la forma de pasar que va a tener la Fórmula 1. Esto es lo que reemplaza al DRS para esta temporada. Dicho esto, hay que tener energía disponible. Y ahí volvemos otra vez al grafiquito anterior. ¿Cuánta energía podés recuperar siempre y cuando el circuito te lo vaya permitiendo en zonas de frenado y que en realidad es el gran dilema que tienen? ¿Cómo hacer para recuperar toda la energía que pueden, los 8.5 megajoules? Ahora, volvemos al auto y al tema. Los alerones movibles. Es mucho más complejo imaginar las carreras, es mucho más complejo imaginar el diseño de los autos y es mucho más complejo imaginar la evolución de los autos. A ver, cuando vamos a una carrera en Monza con el reglamento actual, sabemos que los autos van a ir sumamente descargados, porque Monza tiene la particularidad de tener rectas extremadamente largas y después sí hay que doblar. Bueno, sí, después hay que doblar, pero al final de cuentas, una vez que la diferencia la haces en el gran porcentaje de la pista, que es andando a velocidad, cuando tenés que doblar tampoco, nada, perdés. Y toda la historia de la Fórmula 1 pasa por encontrar el balance en cuánto ganás acelerando a fondo por toda la vuelta y cuánto perdés sin tener el mejor agarre a la hora de doblar.
Eso con el reglamento que teníamos hasta ahora. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la Fórmula 1 actual donde ya no tenés que tener un auto, no tenés que tener un auto para toda la vuelta? Y eso no es menor. A ver, vamos a poner, por ejemplo, el circuito de Monza como para tenerlo en cuenta. Ahora déjeme que lo suba. Vamos a poner el circuito de Monza. El circuito de Monza ya no me entra. Bueno, no lo puedo poner ahora. Lo dejamos para otra oportunidad. Ahora podés tener un auto que, como tiene el alerón delantero y el alerón trasero que se bajan, también hay sistemas. Por ejemplo, Alpine probó un sistema que va al revés de todo el mundo. En vez de levantar la parte delantera del alerón, baja la parte trasera. Eso también es parte del desarrollo que vimos esta semana y que nos van a seguir mostrando más en la siguiente prueba. En vez de tener un auto que tenga que estar compensado para todas las partes del circuito, tranquilamente podemos tener un auto que sea totalmente descargado para la parte de las rectas, porque al final de cuentas de eso se trata este auto que va a estar descargado naturalmente porque va a perder el alerón delantero y va a perder el alerón trasero. Entonces, cuando llegues a la curva y puedas aplicar el alerón, lo vas a levantar a tal punto que puedes tener un alerón sumamente cargado para que te pare el auto para que puedas doblar. Entonces, no es que vamos a tener que en algunos lugares de la pista se va a cambiar el alerón. Es que a mí me parece, y eso lo iremos aprendiendo en la medida que vamos viendo carreras, a mí me parece que vamos a ver cada vez más carreras donde en la mayoría de la pista esté el auto con el alerón descargado, con el alerón abierto, que la mayoría del tiempo pase con el alerón abierto y que solamente se active el alerón anormal, que es lo que tenemos ahora, el alerón como conocemos actualmente, solamente para doblar. Y solamente para doblar en algunos escenarios. Esto es otra vez lo de la potencia que le decía hace un ratito. Entonces me parece que le cambia mucho la forma de manejar y la forma de diseñar el auto, porque uno pensaba, listo, para Monza tengo que llevar un auto descargado, para Mónaco tengo que llevar el auto más cargado de todos, y había un concepto atrás del cual también había que hacer una planeación de cómo ibas a evolucionar en el desarrollo del auto. Y ahora vos podés tener un auto sumamente descargado en la recta porque vas a bajar los dos alerones, pero lo puedes tener muy cargado a la hora de doblar, o lo puedes tener medianamente cargado, o lo puedes tener con poca carga, de acuerdo a lo que el tipo de pista tenga. Entonces, eso va a cambiar también el diseño y el concepto de cómo desarrollar los autos a futuro, porque ya no vas a necesitar un estilo de auto. Vas a tener como dos autos para la misma prestación. Un auto para las partes rápidas y otro auto para doblar. Y básicamente eso es lo que va a pasar. Resumen de lo que ha pasado esta semana en Barcelona. Este se lo robé a Diego Mejía, a quien le mando un abrazo grande. Porque no me acuerdo a quién le voy robando todas. Mercedes ha dado 500 vueltas, 2.300 kilómetros. Ferrari ha dado 442. Haas ha dado 387. Muy bien Alpine con 345. Ha llegado sobre la hora. Aston Martin ha dado solamente 66 vueltas. Llegó en el penúltimo día, dio 4 o 5 giros. Y después Alonso ha tenido un día medianamente completo de vueltas, pero está claro que Aston Martin viene un paso por detrás. 2, 3, 5 pasos por atrás. Viene Williams, que ni siquiera ha participado de esta prueba, y está claro que Cadillac, que es un equipo nuevo para esta temporada, viene y que utiliza los motores Ferrari, viene tratando de descubrir cosas que otros equipos tienen totalmente trabajadas. Procedimiento de carrera, ver qué hace el auto cuando se hace un pequeño cambio, asegurarte de que los sistemas funcionen. Le ha costado un poquito más a Cadillac. Si reducimos los equipos a motores, se habla mucho de que Mercedes tiene una gran diferencia. Si bien en el último día Hamilton metió el mejor tiempo, Ferrari no es el equipo que más haya probado, incluso en las previas, aunque ha sumado 442 vueltas ya sobre el final, pero sus motores sí, porque recuerden que lo que decíamos anteriormente, Cadillac tiene los motores Ferrari, Haas tiene los motores Ferrari también. Entonces, en cantidad de vueltas, 1132 a 993, hay un 10%, 15% más de vueltas que ha dado Mercedes en estas vueltas que Ferrari. Más allá de esto, que es una prueba de confiabilidad en la cual prácticamente diríamos que todos la han pasado. Seguramente el nivel de exigencia no ha sido el máximo, han ido presionando a la medida que van pasando los días y ya sobre el final de las pruebas se han animado a
a empezar a entender cambios de la puesta a punto y de la energía y de todo lo que hemos hablado anteriormente. Pero hay un consenso generalizado de, más allá de lo que se muestra, Mercedes tiene hoy por hoy el mejor motor para la Fórmula 1. Después habrá que ver porque Honda, que dio solo 66 vueltas, ha trabajado mucho en las baterías y todavía no está muy bien en la parte de combustión, pero le ha permitido a su equipo, Aston Martin, tener una parte trasera más compacta, más chiquita, entonces a lo mejor gana por ahí. Audi es un equipo y un motor completamente nuevo, su historia era distinta, el orgullo de dar 239 vueltas con un equipo que era Sauber hasta el año pasado, pero con motores propios de una estructura completamente nueva, el orgullo que sienten es mayúsculo, incluso superior al de Cadillac, porque Cadillac por lo menos tiene motor caja de Ferrari y lo que tiene que desarrollar es todo el resto de la parte del equipo. McLaren apareció un poco más tarde, pero anduvo realmente bien y tiene motores Mercedes. Poco para sacar en cuanto al ritmo de vuelta en todo esto. Primero y principal, no han tenido mayores problemas de confiabilidad y eso ha sido bueno. Segundo, la sensación es que Mercedes está un par de pasos por delante que el resto. Pero después está lo otro, que es lo que hablábamos hace un ratito. Una cosa es estar un par de pasos y otra cosa es saber utilizar la energía, poder recuperar bien energía, quién la recupera mejor. Y después cómo va a cambiar la carrera eso. Puedes utilizar la energía para pasar un auto y en vez de el que viene adelante tratar de defender a toda costa la posición, dice, ¿sabes qué? Pasa tranquilo, estás quemando tu energía porque los ingenieros van a estar prestando atención de la energía que tienen todos. Pasa tranquilo que 4 curvas más adelante te paso como contramano porque yo tengo mucha energía y no la voy a gastar para defender este frenaje o esta maniobra que estás intentando. En eso va a cambiar la carrera. Y otra cosa que a mí me genera una admiración total, todo lo que tiene que hacer un piloto arriba del auto. El piloto arriba del auto no solamente que tiene que manejar alerones, puesta a punto, los elementos que tiene para cambiar cosas de puesta a punto arriba del auto, mapeo del motor, en qué momento utiliza la energía, en qué momento utiliza la energía para defender, en qué momento utiliza la energía en la vuelta normal y en qué momento utiliza la energía para superar, que es otro botón completamente distinto, en qué momento le dice al sistema cuál es la forma de recuperar energía, en esto que yo les decía que hay 2 o 3 formas y el piloto lo tiene que manejar también. Y todo eso manejando 350, 360 y tratando de hacer maniobras. Bueno, una locura. Realmente y honestamente les pido comentarios sobre este video. Me meto en cuestiones muy técnicas, no se entiende nada, se entiende algo, vale la pena. Me creo otro canal para hablar de Fórmula 1 y no molesto a los que les gusta el fútbol. Estoy arruinando mi canal de fútbol metiendo Fórmula 1. Y si hago otro canal de Fórmula 1 y después no tengo tanto tiempo de subirle contenido, ¿qué tipo de contenido quieren de la Fórmula 1? Esto es demasiado técnico, habría que ir a algo más básico. Iremos descubriendo todo junto a la Fórmula 1 de esta temporada. Por ahora, abrazo grande para todos y voy a tomar muy en cuenta lo que me digan de la Fórmula 1 para ver qué hago a futuro y si puedo seguir generando cada vez más contenido.